Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el cierre, esta última semana de las jornadas dedicadas a tráfico de arte, que de alguna forma complementan la exposición Tráfico de Arte, Galería, Ciudad y Periferia. Gracias especialmente a los que estáis aquí y gracias también a los que nos estáis siguiendo vía streaming a través del canal de YouTube del museo. Hemos estructurado las jornadas tal y como está estructurada también la exposición, con esos tres ámbitos del espacio galerístico, de la apertura a la ciudad y la nueva apertura al territorio. Y esta semana José Luis va a afrontar este último espacio, ¿no? Esa escapada de las experiencias artísticas, de esas derivas que surgen desde Tráfico de Arte, hacia el espacio, hacia el territorio, hacia el espacio de la naturaleza, concretamente hacia el espacio del apeadero de Bercianos del Real Camino, con la creación de esa complejidad que fue el Centro de Operaciones Landar. Bueno, José Luis nos acompaña hoy y bueno, no es baladí su presencia aquí porque estuvo muy vinculado sobre todo con esta parte. José Luis es un albercano de pro, probablemente, bueno, sin probablemente, es uno de los grandes poetas castellano-leoneses. Hay que recordar el premio Castilla y León de las Letras en el año 2018. Con un numeroso conjunto de libros de poesía que no voy a mencionar porque, bueno, todos yo creo que conocemos tu trabajo literario. Y me gustaría destacar, bueno, pues su función también como traductor, sobre todo como traductor de autores portugueses, donde a mí me gustaría destacar, bueno, pues el trabajo que ha hecho con Eugenio Andrade o con José Bento. Al mismo tiempo ha realizado un interesante trabajo como editor. Hay dos conjuntos de textos y de conjuntos editoriales que son Las Pavesas, Hojas de Poesía, donde ha editado textos de Juan Ramón Jiménez, de José Ángel Valente, de Antonio Colinas, de su querido Aníbal Núñez, y también Los Cuadernos del Noroeste, que crea aquí en León, donde ha publicado a Gamoneda, a Jiménez Lozano, a Guillermo Carnero, entre otros muchos. En paralelo a su actividad literaria está su actividad etnográfica, con unos extraordinarios trabajos de campo que yo he de reconocer que he tenido la gran fortuna de acompañarle en algún momento en estos trabajos de campo y ver su metodología y disfrutar de esa conexión que tiene con la gente y cómo extrae toda esa información que luego le ha servido para tantísimas publicaciones como has hecho sobre aspectos etnográficos. Su vínculo con el arte, bueno, pues sobre todo con Tráfico de Arte, está centrado en el momento que llegas a León, enseguida te vinculas con la galería, comienzas a escribir textos para algunas de las exposiciones, pero sobre todo la mayor parte de tus textos tienen mucho que ver con la parte de arte público, es decir, los proyectos que se hacen en la Plaza Torres de Omaña, casi todos esos proyectos tienen alguna reflexión tuya y sobre todo luego con el apeadero. Hay que tener en cuenta que fuiste miembro del Consejo de Redacción de la revista Territorio Público, esos dos números que se editaron durante el periodo de este proyecto. Y sobre todo que dirigiste con Javier Hernando, bueno, pues esa colección maravillosa que es Plástica y Palabra que tenemos en la exposición, en la que entre otros autores, bueno, pues hay libros de Günter Bruce, de Isidoro Valcárcel Medina o de Amable Arias. Al mismo tiempo estás vinculado con esta institución también, has participado en algún comisariado aquí en el museo, como por ejemplo de la exposición Constelaciones en 2017. Así que estamos deseosos de escuchar tu aportación a este periodo de Tráfico de Arte y del Centro de Operaciones Landar. Muchas gracias, José Luis.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, también he de dar las gracias por estar aquí al MUSAC, a su director Manuel Olveira, a Jesús Palmero, de alguna manera en estos actos que acompañan esta exposición de todo lo que fue tráfico de arte, de todo lo que supuso. Creo que ha sido a finales del siglo XX, principios del XXI, ha sido en León la experiencia artística más importante y más moderna que ha habido en esta ciudad. Ha sido una experiencia a la vez que, citando un poco ese sintagma de los franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari, se ha desarrollado en 1000 platós, en 1000 escenarios, escenarios urbanos, escenarios públicos, escenarios rurales, el centro de operaciones Lanzart del Apeadero. Y luego he tenido de alguna manera pues también experiencias derivadas, como la que has citado de la colección plástica que codirigimos en la Universidad de León Javier Hernando y yo mismo. Luego también en la propia Facultad de Letras el hall intervenido, el hall transformado. Es decir, ha habido toda una serie de prácticas modernas que también han sido acompañadas hasta cierto punto por el MUSAC. A mí, por ejemplo, me ha interesado mucho esa deriva que Manuel Olveira, por ejemplo, le ha dado a una serie de exposiciones de las escrituras expandidas, de esos territorios un poco donde confluyen la palabra con la plástica, con la creación, que es un poco una experiencia en la que todos nos hemos ido moviendo a lo largo de estos años. Por otra parte, creo que lo importante también de todo este tipo de experiencias es que de algún modo una serie de sensibilidades humanas de muy distintos tipos, inestables si se quiere, pero que han ido funcionando como vasos comunicantes. Y yo creo que de algún modo no es una experiencia muerta, es una experiencia que se sigue prolongando, de alguna manera también. Por ejemplo, pues aquí en nuestra comunidad autónoma, en Ávila, está el Cerro Gallinero, en Hoyo Casero. En Salamanca hay varias experiencias, los caminos de arte en la naturaleza, en la Sierra de Francia. También Oma y el Collao en Erguijuela de la Sierra, en Salamanca el arte emboscado, en Almenara de Tormes, o el Parque de Ecología y Cultura en Huerta de Tormes. De alguna manera, esta comunidad que parece envejecida, muerta, que parece que no tiene pues sensibilidades, sin embargo sí que se están produciendo de algún modo. Hay una variedad de prácticas artísticas dentro un poco de lo que puede ser el Lanzart o más allá bajo el paraguas del conceptualismo. Hay una libertad de dirección absoluta, que era lo que proponía el suizo Siegfried Gedeon. Exposiciones, instalaciones, acciones, continuas dialécticas, hay de continuo dialécticas que he observado entre lo efímero y lo permanente, entre la ciudad y el campo, entre lo estático y lo dinámico, lo individual y lo colectivo. Es decir, todas estas dinámicas de algún modo le han dado y le están dando un carácter a todo este tipo de prácticas. Esa reflexión que hacía el suizo Gideon en El presente eterno, los comienzos del arte, decía que el espacio del hombre primitivo y también del arte carece de marco y tiene una libertad de dirección absoluta. Esta libertad de dirección absoluta es un poco de alguna manera lo que hemos ido observando a lo largo de todos estos años. Repito, no es una experiencia muerta, es una experiencia que tiene muchas derivas en nuestra comunidad y fuera de ellas. Curiosamente, no pocos de los artistas que intervienen, por ejemplo, aquí en el Apeadero, están también en otras experiencias y de algún modo se está configurando pues una sensibilidad contemporánea respetuosa
con la naturaleza, arte en la naturaleza, respetuosa con el mundo, sostenible y de algún modo también respetuosa o que plantea y está abierta a todas estas nuevas direcciones del feminismo, del ecologismo y de todo este tipo de movimientos que de algún modo es figurando lo que somos en el momento presente. También convenía reflexionar hoy sobre el concepto de periferia. El concepto de periferia es en principio un concepto geográfico, el centro, la periferia. Luego de la geografía pasa al ámbito de la política, el centro, la periferia, primer mundo, tercer mundo, etcétera. Pero luego también un poco dentro del pensamiento actual, contemporáneo, en el ámbito de la creación literaria, de la creación artística, hay un tipo de concepto que me interesa mucho y sobre el que se ha ido reflexionando desde Maurice Blanchot, entre otros, sobre lo que podría llamarse los territorios del afuera. Los creadores, sean del tipo que sea, se están situando en esos territorios del afuera, hay múltiples territorios del afuera, para de algún modo crear de un modo libre, crear de un modo desprejuiciado, crear de un modo que no se enfangue uno, que no se empantane uno en lo convencional, y esos territorios del afuera de algún modo también se han practicado aquí en esto que podríamos llamar la periferia. El apeadero, en Bercianos del Camino, de algún modo nos lleva a un tipo de periferia, el mundo campesino como periferia, lo que se está hablando ahora de la España vacía, la España vaciada, desde el inicio de la cultura urbana en la Baja Edad Media hasta la culminación con la Revolución Industrial, el mundo campesino, todo el mundo campesino se ha ido despoblando paulatinamente y su cultura y sus modos de vida han ido perdiendo vigencia. Esta pérdida de vigencia del mundo campesino es una pérdida para todos, es una pérdida que de algún modo sobre la que se ha reflexionado, han reflexionado los antropólogos, han reflexionado. Había un antropólogo norteamericano, por ejemplo, que partiendo de un objeto material como es el alambre de espino, nos ha ido haciendo ver todo lo que se ha ido perdiendo a través de la instauración del alambre de espino, colonización de todos los territorios norteamericanos, pérdida del bisonte, hasta llevar a las concertinas de Ceuta, Melilla, etcétera, a través de las cuales se defiende el primer mundo hipotéticamente. Es decir, el mundo campesino, su cultura, sus modos de vida han ido perdiendo vigencia. Y por tanto el mundo campesino se ha ido convirtiendo en periferia y a la vez está marcado por lo que podríamos llamar las brumas de la lejanía. Y debido a ello se ha ido invistiendo también de un aura. Ese sentido que Walter Benjamin le da al término aura cuando dice ¿qué es el aura propiamente hablando?, se preguntaba Benjamin. Dice, una trama particular de espacio y tiempo, la aparición irrepetible de una lejanía por cercana que ésta pueda hallarse. Tenemos ahí cercano físicamente el mundo campesino, pero se ha ido convirtiendo en una lejanía. Habla Benjamin de la trama particular de espacio y tiempo. Curiosamente, el ruso Mikhail Bakhtin creó un concepto que es muy interesante para todas las ciencias sociales, que es el concepto de cronotopo, que es lo mismo, esa trama particular de espacio-tiempo. El cronotopo es la vinculación de un tiempo y un espacio en una cultura determinada y va a funcionar vinculado siempre. A lo largo de una década, de 2007 a 2007, se ha producido en ese cronotopo campesino, que es Bercianos del Camino, se ha producido una experiencia artística contemporánea, de la que terminaremos hablando. Bien, podemos relacionar, que es lo que estamos haciendo, periferia con lejanía, pero tendríamos que oponer también lejanía con cercanía.
Y sobre ello indica Martin Heidegger que la importancia reside en su estrecha relación con la mutua pertenencia. Ahí hay una mutua pertenencia, el mundo campesino rural se ha ido convirtiendo en periferia, en lejanía, ha quedado despojado de esa mutua pertenencia que asumía como propia la realidad campesina. Esa vinculación de espacio-tiempo se ha perdido. Es un tiempo pasado, está en el aura, está en la lejanía y de alguna manera es una cultura hasta cierto punto muerta. Y el mundo campesino es periferia en un doble sentido. En el sentido histórico, por un proceso desarrollado en el tiempo, sufriendo un despojamiento de elementos religiosos, elementos administrativos, sociales, económicos, y también desde el punto de vista espacial se ha ido convirtiendo en periferia, porque el centro se ha desplazado a la ciudad a través de todas las revoluciones urbanas que hemos ido experimentando, y el campo se ha convertido, como vengo reiterando, en territorio del afuera. Una de las reflexiones más hermosas que conozco sobre el mundo campesino es del narrador inglés, ensayista y también con una sensibilidad para el mundo del arte extraordinaria, John Berger. Y John Berger tiene en una de sus novelas lo que él llama epílogo histórico, con que se remata su novela Puerca Tierra, y es uno de los textos más lúcidos de análisis sobre el mundo campesino en el presente. Dice Berger: todavía hoy se puede decir que los campesinos componen la mayor parte de los habitantes del globo, pero este hecho oculta otro más importante. Por primera vez en la historia se plantea la posibilidad de que esa clase de supervivientes pueda dejar de existir. Puede que dentro de un siglo los campesinos hayan desaparecido. En la Europa occidental, si los planes salen conforme fueron previstos por los economistas, en 25 años no quedarán campesinos. Le recomiendo que lean este texto de Berger y que también lean su novela Puerca Tierra, que forma parte de una trilogía maravillosa, Puerca Tierra, Una vez en Europa y Lila y Flag. Berger en este texto a la vez nos indica una serie de rasgos pertinentes del mundo campesino que vamos a remarcar porque también nos van a ayudar a entender algunos elementos de las prácticas artísticas del apeadero. Dice Berger que el campesino tiene una visión cíclica del tiempo, de ahí sus miradas hacia el pasado y hacia el futuro. Dice él, son dos maneras diferentes de girar en torno a un círculo. Otro rasgo que da Berger sobre el mundo campesino: en sus vidas apenas hay otra constante que la constante necesidad de trabajo. Es una cultura también la campesina, una cultura laboriosa. El trabajo, de hecho cualquier antropólogo lo sabe o cualquier etnógrafo, cuando queremos analizar lo que es la vida del mundo campesino, tenemos que ver cómo trabajan, el mundo laboral, cómo celebran el mundo festivo y cómo creen. Creencia, trabajo, celebración. A partir de ahí, de algún modo, pues vemos lo que es una comunidad campesina determinada. También dice Berger que los campesinos, y todo esto tiene mucho que ver también con algo, con algún tipo de prácticas que se han realizado en el apeadero, crean sus propios rituales, sus propias rutinas y sus propios hábitos en torno al trabajo. Hay una ritualización. La labor campesina siempre está marcada por el rito, por la ritualización. Yo recuerdo que hace ya muchos años en El País había un artículo de opinión de Enrique Tierno Galván, donde él hablaba de que no puede haber ninguna sociedad sin rituales, sin ritos. Y efectivamente en el mundo urbano tenemos otro tipo de ritos, pero podríamos analizar también a través de qué ritos nos cohesionamos todas las sociedades urbanas, lo que estamos viviendo. También, precisamente por esta ritualización que vincula y que cohesiona la sociedad campesina,
Las diferentes fases de la vida también se ritualizan: el nacimiento, el amor, el matrimonio, la muerte. Sobre esto hablaba ya el gran antropólogo francés Arnold van Gennep, que fue el que creó un poco el concepto de ritos de paso, todavía en un libro insustituible. Y otro rasgo interesantísimo que aporta John Berger en torno al mundo campesino, a esta periferia campesina, es que el campesino está continuamente improvisando. Dice, su ficción es solo aproximada. Este carácter de la improvisación también nos vale mucho para lo que es el arte actual. Sin embargo, y esto también me interesa un poco recalcarlo, por el ámbito en el que estamos, bercianos del Real Camino, donde se instala el apeadero, donde se realizan toda una serie de prácticas artísticas, en un momento determinado no fue feria. Una de las manifestaciones, uno de los lugares de manifestación de lo que fue la cultura europea de la Edad Media se produjo nada menos que en Sahagún, por una serie de rasgos que voy a indicar. El espacio es un espacio del Camino de Santiago, en el que llevan resonando pasos humanos, pasos europeos, desde casi el umbral de la Edad Media, persiguiendo siempre, que es lo que persigue Europa, la fuga de la luz, hasta llegar al finis terrae, a la terra incógnita, que de momento es la oscuridad, el occidente, la caída del sol, pero como decía Saramago en su hermosa novela La balsa de tierra, la proyección que tiene Europa hacia ese finis terrae llevará a descubrir un nuevo mundo, América. De alguna manera, yo recuerdo que cuando me invitaron al libro de Guadalajara en México, cuando yo recorría Guadalajara, una de las emociones más grandes que yo experimenté solo fue el ver la presencia española en Guadalajara, y curiosamente una presencia muy sutil que marcó la cultura americana o el estudio de la cultura americana, como era la presencia franciscana de los franciscanos. Recordemos cómo Fray Bernardino de Sahagún, el libro que tiene sobre los indios de México, es el libro inaugural de la antropología. El pórtico de la antropología lo crea Fray Bernardino de Sahagún, y esa presencia franciscana de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, el pobre, que eso significa Motolinía, en Mexica, pues allí estaba esa presencia, esa fuga de la luz, ese camino europeo hacia el finis terrae, que luego de alguna manera nos va a traer la aventura americana, otra aventura del ser humano con la que tenemos mucho que ver los españoles. Bien, esos pasos suponen una búsqueda incesante, y esa búsqueda incesante ha sido la que se ha producido en estas prácticas artísticas. Curiosamente, en el mundo campesino, a la vez que es un mundo marcado por la ritualidad, también es un mundo marcado por algo que estamos perdiendo, y esto desde el punto de vista antropológico señalan siempre las acciones del mundo campesino están marcadas por la sacralidad también. ¿Qué es la sacralidad? ¿Qué sería la sacralidad en las prácticas laborales, celebrativas, de creencias del mundo campesino? De alguna manera supondrían siempre una búsqueda de una vinculación armoniosa entre el ser humano y el cosmos en el que vive. Esa vinculación armoniosa está ahí de alguna manera. Pues bien, esto que hoy es periferia, en la Edad Media tuvo una gran importancia. En Sahagún, en este punto del occidente hispánico, se polarizaron una serie de manifestaciones legendarias, literarias, religiosas y artísticas. Por ejemplo, si hablamos del sustrato legendario, en la batalla que hubo en Sahagún, esa batalla que recoge la épica francesa entre Carlomagno y Aigolando, pues los caballeros cristianos están en torno al río Cea, el día siguiente va a ser la batalla, clavan sus lanzas en la pradera en torno al río, y durante la noche una serie de lanzas florecen. Aquellos caballeros que han de morir en la batalla al día siguiente, les ha florecido la lanza. Démonos cuenta, florida, el palo florido.
Curiosamente, es uno de los símbolos legendarios, uno de los elementos legendarios que también caracterizan la figura de San José. San José siempre lleva un palo florido, lleva al niño, pero el palo florido. Está aquí también ese elemento legendario. También llega hasta Sahagún la presencia de los poemas épicos franceses, porque qué curioso, la épica francesa en gran parte, desde la Chanson de Golan hasta la Prise de Pampelune, la toma de Pamplona, Guy de Bourgogne, tienen que ver siempre con las aventuras de Carlomagno hacia el oeste, hacia Compostela, para cristianizar, porque claro, lo que le preocupaba a los europeos era de alguna manera que ese avance del Islam había que detenerlo. Y Carlomagno en ese sentido lo convierte en los franceses en un héroe civilizador, ese concepto antropológico también de héroe civilizador. Por tanto, sustrato legendario, poemas épicos franceses, y luego la presencia de los juglares, también relacionada con todo esto. La presencia de los juglares en el Camino de Santiago fue importantísimo. Por el Camino de Santiago entra toda la literatura europea, la literatura que tenemos en España, que viene de Europa, toda una serie de elementos, pues llegan por el camino. Ramón Menéndez Pidal, en Poesía juglaresca y juglares, un libro de 1924, dice que existe en Sahagún a principios del siglo XII una escuela de juglares de gran importancia. Y sabemos ya que a principios del siglo, en 1116, viven entre los artesanos, pero también hay una comunidad judía, el semitismo, que caracteriza también la cultura española. Luego también en Sahagún se instala una abadía benedictina, el Real Monasterio de San Benito de Sahagún, que es la abadía benedictina más importante que hay en toda España. Son benedictinos cluniacenses. La Orden de Cluny, en París, llega hasta Sahagún, está en Sahagún. Fue la más poderosa e influyente en España desde el siglo XI al XV. Tiene distintas épocas de florecimiento. Y luego Alfonso VI crea el Fuero de la Villa en Sahagún, y los fueros de Sahagún tienen una gran importancia. Se fueron redactando en distintas épocas y reformando, y por ejemplo Helfferich dice que el fuero de Sahagún es propio del derecho feudal francés y muy contrario a las ideas del derecho español. Es decir, la influencia francesa, la influencia europea, es un punto de Europa. Si alguien de algún modo quiere ampliar todo esto, hay un estudio de Pujol y Alonso, el Abadengo de Sahagún, que es un estudio clásico, que curiosamente se ha reeditado en... Y luego también tendríamos, he hablado del semitismo, esa suerte de sincretismo que crea España en el arte. Europa no puede ser en el arte sincrética porque de algún modo solo tiene pues toda la influencia cristiana, la influencia clásica, pero aquí tenemos la influencia semítica, judaica, islámica, y se plasma también en Sahagún en el arte mudéjar. El arte mudéjar en Sahagún es importantísimo. Las dos iglesias mudéjares, la peregrina, etc. Por tanto, este territorio que es periferia estuvo a la vez intensamente marcado por la historia. Bien, conviene tenerlo en cuenta porque a veces lo que eligen los artistas que crean Land Art son, por ejemplo, territorios degradados, como hay uno en Salamanca, una gravera, tal, pero no. La elección que se ha elegido es un territorio con una huella histórica muy importante, con una presencia europea muy importante. Bien, traía también una serie de rasgos en torno a lo que puede ser ese nuevo arte que comienza a surgir en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, siempre hay un equívoco, porque después de la Segunda Guerra Mundial creíamos que de alguna manera el arte nuevo estaba marcado por todos los informalismos, tanto los poéticos, los esencialistas, los expresionistas, pero claro, todo otro tipo de prácticas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes, Joseph Beuys, todo el conceptualismo, está llevando el arte hacia otro territorio, porque los infiernos llevan a un callejón sin salida.
que no ha tenido proyecciones distintas, pero todo este nuevo tipo de prácticas artísticas después de la Segunda Guerra Mundial, a mí me interesan especialmente todas las poéticas, el concretismo, el letrismo, etcétera, que también van a confluir con el arte y son de una gran importancia. Pero también después de la Segunda Guerra Mundial y a partir, y llegamos un poco a lo que nos interesa, el arte contribuye a configurar lo que podemos llamar un nuevo humanismo. Hay un humanismo de distinto tipo, ya no es el humanismo tradicional, es un humanismo que está pues llegando hasta ahora hasta todos los movimientos un poco de los seres humanos que se sitúan y que hablan y que se expresan desde los territorios de la fuera. Ese nuevo humanismo, por ejemplo, pues ha sido... sobre él han reflexionado George Steiner, Claudio Magris. Es un nuevo humanismo necesario frente a tantas barbaries, frente a tantas devastaciones, como nos están tocando sufrir ahora mismo en el presente, en los albores de este nuevo ciclo histórico en el que estamos. De hecho, una de las barbaries es el trumpismo, pues que está ahí. Bien. En los últimos lustros del siglo XX e inicios del XXI, pues el arte también ha seguido manifestándose a través de esos 1000 escenarios de que hablaban Gilles Deleuze y Guattari. El arte conceptual, el arte povera, el lanzar, el minimal y luego procedimientos que todos conocemos y que ya se están convirtiendo casi en clásicos, el happening, la performance, la acción, el arte con el cuerpo, el arte, el body art, el arte objetual. Bien, todo ello posible, tal despliegue de alguna manera de renovaciones artísticas y de alguna manera la sociedad las está ya asimilando desde hace años de distintos modos. Todo esto ha sido posible por el enorme desarrollo tecnológico que ha creado nuevos objetos, nuevos materiales de los que el arte se ha apropiado también. Y en esa estela se encuentra el llamado Land Art, de alguna manera que es el territorio fundamental al que pertenecen todas estas prácticas de Berciano. Decía Jana Leo que la falta de límites precisos es la característica más sobresaliente del arte de nuestro tiempo, falta de límites precisos. El término Land Art, como sabemos, es un término americano. Lo crea Walter de María para describir sus intervenciones en el paisaje en la década de los 60. Y en fin, no vamos a hablar ahora de todo lo que ha sido la trayectoria del lanzar desde América, en Europa, etcétera, con figuras tan extraordinarias como el propio Walter de María, Smithson, Richard Long, etcétera, y todos los demás. Ese campo de relámpagos que yo no sé por qué, últimamente estoy recibiendo unos correos electrónicos que pone campo de relámpagos, indudablemente por esta acción de... Bien, algunos de los rasgos que tienen las prácticas realizadas en el Centro de Operaciones Lanzar del Apeadero, que a mí me interesa, por ejemplo, pues son el lado antropológico del arte, la ritualización de la naturaleza, en la que hemos insistido a lo largo de la tarde, la dialéctica entre lugar y no lugar, el sentido cíclico del tiempo, que veíamos que era una de las características de la cultura campesina, la predilección también por lugares asociados a antiguas culturas desaparecidas, esa vuelta a los orígenes, las entropías geológica, cultural, etcétera, que por ejemplo aparecían en Carlos de Gredos, o la recuperación ecológica también. Y en cuanto a las obras, sean del tipo que sean, porque las hay de varios tipos, como vamos a ver también, pues hay una serie de rasgos que suelen atravesar. Uno de ellos, por ejemplo, es el carácter efímero. Son obras que no aspiran a la duración, algunas sí, pero su carácter efímero. También el carácter procesual, el proceso de la creación, la documentación del proceso de la creación, pues todo eso es muy interesante. Ya hablaremos, por ejemplo, de una de las obras que tiene un carácter procesual muy interesante. Toni Arraquejo, en una
monografías sobre el Land Art clásica ya que tiene, dice que el Land Art es fundamentalmente un arte procesual. Y también indica que para los artistas del Land Art la obra es un proceso interminable donde se combina todo, el lugar, la situación, el estado atmosférico, el artista y todo lo que allí y en ese momento sucede, de tal manera que el arte ya no puede limitarse a su carácter objetual, de ahí que el recorrido sea la parte esencial de la obra. De hecho, quienes hayan asistido, quienes hayan contemplado algunas de las obras que se realizaron en Bercianos, percibirán este carácter procesual tan interesante que ha habido. El carácter que adquiere la naturaleza en la que el artista trabaja, sobre este carácter de la naturaleza, también ha reflexionado Toni Arraquejo. Dice, por ejemplo, la naturaleza ha sido transgredida como modelo biológico, mimético e incluso referencial. Por ello su espacio ya no es representado, sino experimentado, y solo interesa en la medida en que sirve de escenario para la confluencia de los aconteceres en un instante, donde el pretexto de acciones egocéntricas no tiene razón de ser. También hay una dialéctica creativa en el marco de la naturaleza en la que se interviene, y para realizar esta dialéctica creativa pues se utilizan, por ejemplo, materiales autóctonos del lugar, como ha habido, ya lo veremos, pero también materiales totalmente ajenos a él. Se me ocurre, por poner un ejemplo de obras que ahora mismo me vienen a el utilizar las ruinas de un palomar, materiales autóctonos del lugar, u otros ajenos a él, cuando Iraida Cano traza esos animales míticos a través de placas de acero inoxidable. Bien, y también estas creaciones se ha resaltado que tienen de alguna manera una actitud crítica, es decir, no son creaciones anecdóticas meramente, son para subrayar una actitud crítica frente a la realidad. Y seguimos a Toni Arraquejo en esta reflexión que dice: mediante sus intervenciones, el artista cuestiona el concepto no ya solo de arte, sino de cultura, progreso, ciencia y hasta realidad que el hombre asume normalmente. En este sentido, más que añorar un paraíso perdido, el Land Art camina de la mano del progreso y crece al amparo de las investigaciones científicas y antropológicas. Bien, a partir de aquí vamos un poco ya a terminar derivando en algunas de las propuestas artísticas. Por supuesto no las puedo analizar todas, ni siquiera citar todas, sino que de algún modo he ido eligiendo un término o un sintagma para de alguna manera caracterizar algunas de las que. Bien, pese a no poder abordar todos los proyectos y realizaciones artísticas que se han realizado en el apeadero y en las áreas limítrofes, creo que todas ellas se pueden inscribir en lo que yo llamaría poéticas del espacio o poéticas del territorio, desarrolladas en muy distintas líneas. Voy a trazar líneas a través de las cuales se produce esta suerte de poética o poéticas, en plural más bien, del espacio o del territorio. Estarían marcadas por una ritualización de la naturaleza, que es un eje también que marca todas estas prácticas artísticas de las que he hablado, o como dijera Richard Long, el lugar como escenario del acontecer. Va a tener lugar una serie de acontecimientos de creación en un determinado lugar. Y estos acontecimientos artísticos, estas creaciones artísticas, pues de alguna manera nos van a crear un tipo de belleza nueva, y de ahí que hable de esas poéticas del espacio, del territorio. Y vamos a comenzar por un primer concepto dentro de estas poéticas que yo lo llamaría la agrimensura. Y aquí voy a hablar pues de el proyecto de Juárez y Palmero, Atrapar el paisaje,
que fue una acción fotográfica que se realizó en 1998, en concreto el 31 de octubre de 1998. Fue una intervención, cuyo material artístico fundamental es el tiempo y el espacio, ese cronotopo del que hablábamos, tiempo y espacio, esa vinculación de la que hablara en un sentido Walter Benjamin y en otro Mikhail Bakhtin. La acción consiste en registrar fotográficamente el paisaje durante 2 sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, paisaje-espacio, tiempo matinal, tiempo vespertino. Se toman en esas 2 sesiones 800 fotografías, 100 esculturas baliza que se diseminan por el terreno, que servían como punto de apoyo para 100 cámaras fotográficas. Participaron 100 colaboradores que tomaron a la vez 4 fotografías por sesión, apuntando con la cámara hacia cada uno de los puntos cardinales. Al tiempo, desde un tren, se realizaron 2 registros videográficos dobles del instante de la acción, en dirección este-oeste y oeste-este respectivamente. Bien, ¿qué aspectos destacables tendría esta acción fotográfica? Desde mi punto de vista, habría lo que podríamos llamar una agrimensura o medición visual del paisaje. Esto nos llevaría, por ejemplo, a Kafka, la figura de K, el agrimensor, en El Castillo, esa novela tan hermosa, tan complicada, tan hermética, pero a la vez no hermética, que cuando uno la lee sale fuertemente impactado. Por tanto, la agrimensura o medición visual del paisaje, los puntos cardinales, esa racionalización, la ritualidad, que marca la propia acción, es una acción marcada por la ritualidad también, también esa relación entre lo macro. De alguna manera hay una perspectiva de orden, esta idea de la acción marcada por la perspectiva de orden, ordenar el paisaje, a través de lo tecnológico, el uso de las cámaras. Luego, bueno, traía aquí también en el ámbito de la agrimensura aquel proyecto de Bruno Marcos, del bosque metálico, de 1998, que creo que no se realizó al final, pero que de alguna manera también para mí, bueno, sobre Bruno, que tuvo también una intervención en Abarca de Campos, Mi casa, yo escribí un texto, que lo tengo por ahí ya perdido, no sé dónde estará, pero también formaría parte de este concepto, desde mi punto de vista, de la agrimensura, ordenar el paisaje, algo en torno al paisaje, proteger un árbol en una casa. Otra perspectiva de estas poéticas del territorio sería la perspectiva que yo llamaría de lo ritual y lo cíclico. Aquí, una de las obras sería la de Kiyoshi Yamaoka, De la Tierra a Dios, de 2001, que se desarrolla en el Valle de Santa Alejandre, en Bercianos, cerca del Camino de Santiago. El artista fija en el suelo, a través de una serie de montones de leña que lo dibujan, la silueta de un yashiro, de un templo tradicional japonés. En un atardecer, creo que era de otoño o no? Me parece que sí. Se prende fuego a cada uno de los montones de leña, se generan columnas de humo que elevan el yashiro hacia el aire y lo dibujan durante algunos minutos en el aire, el yashiro. Lo está filmando una pequeña avioneta para hacer posible lo que aquello era. Y se hace posible una conexión simbólica entre tierra y cielo. Es una conexión simbólica que pertenece a todas las culturas, se da de alguna manera en todas las culturas. Hay un sentido ritual de la acción, es una acción que se prolonga, lo cíclico, y nos lleva hacia lo cíclico. Si los campesinos viven en el mundo cíclico, en el ámbito de lo cíclico, según decíamos, de alguna manera lo que hace este artista
Yamaoka es, coincidiendo con el ciclo anual de los cereales, es seguirlo. En los espacios donde ha ardido la leña de cada una de las hogueras se siembra centeno de los cereales. Ya sabéis que uno de los conceptos que crea el ser humano, del que somos deudores, no ya religioso, sino también antropológico, el concepto de resurrección, que es un concepto que nos aporta el cristianismo, pero también nos aporta la tradición clásica de los misterios de Eleusis. El concepto de resurrección está vinculado con los ciclos del cereal. Muerte y resurrección, lo que muere surge de nuevo a la luz, cae en la tierra. Bien, pues el ciclo anual de los cereales es interesante, la recolección, reiterar cíclicamente la quema y elevación hacia el cielo de la imagen generada por el cereal. Para mí, en la medida en que lo viví, que fui testigo de esta, fue muy interesante, me pareció que era muy vibrante, que tenía una vibración muy grande. Lo ritual y lo cíclico. Luego habría otro elemento, la agrimensura, lo ritual, lo cíclico, el elemento de lo arquetípico. Para mí el elemento de lo arquetípico estaría representado sobre todo por la obra de Iraida Cano, Nómadas, de 2001, una instalación. Es una obra que se relaciona con el entorno de una forma respetuosa e íntima, que altera muy poco su apariencia, la apariencia del entorno. Es una obra dual, podría calificarse de dibujo, escultura, pues las piezas que la componen dibujan sobre el terreno. Son 450 piezas de acero pulido, provocando un efecto espejo. Se insertan en bases de hormigón, trasladando así el dibujo al terreno. Y el artista se ha inspirado en una serie de animales mitológicos que ha tomado de dibujos rupestres que habían realizado en Pakistán los nómadas. Nómadas establece así un diálogo con otra cultura, pero también con otro tiempo. El diálogo con lo otro, la perspectiva de lo otro, que aparece aquí y que es muy interesante. Animales, ciervos y caballos mitológicos o reales se desplazan de un lugar a otro a través del paisaje. Y el artista señala la coincidencia que se da al quedar estas figuras junto a rutas recorridas por nómadas. Primero en una zona por la que pasa la ruta de la seda, en Pakistán, y ahora por el Camino de Santiago, en Bercianos. Son de alguna manera trasladar lo arquetípico de una cultura a otra, pero a través del nomadismo. El elemento de estas poéticas del territorio estaría marcado por lo que yo llamaría el telurismo. Aquí, curiosamente, el artista que me parece que mejor lo representaría de todas las realizaciones que hubo en Bercianos sería Carlos de Gredos. Carlos de Gredos tuvo 3 obras. En el sobre las ruinas de un palomar, el futuro siempre regresa al punto de partida. Recordemos la cita que decíamos del historiador del arte suizo, de Siegfried Giedion. Los artistas primitivos y los artistas actuales, hay muchas coincidencias entre ambos. Intervención sobre las ruinas de un palomar. En el 2001 tuvo una intervención paisajística, Antes de cero, y también otra titulada en ese mismo año, La esperanza acompaña al viento. Todos los proyectos de Carlos, porque los conozco tanto del Cerro Gallinero como lo que hizo una vez en la Alberca en un proyecto que lo titularon Nómadas, en una exposición que hubo todo un verano, en la cual también de alguna manera participé. Todos los proyectos de Carlos se enraizan profundamente en la naturaleza. En el futuro siempre regresa al punto de partida. Hay un mecanismo creativo de poetización y simbolización. Cada uno de los nidales de un palomar en ruinas se convierten en receptáculos de otras tantas esferas de inmaculada blancura. Él, en cada uno de los nidales de las ruinas del palomar, pone una esfera blanca. El decrépito palomar se convierte así en objeto poético
y se ha metamorfoseado en un objeto simbólico, sus dos paredes en ángulo recto, que al ámbito del telurismo de este signo estaría la obra de Begoña Pérez Rivera, que con la de Carlos me parece que también representaría esta obra de Begoña del año 2002, una acción-intervención del intercambio de color al intercambio de tierras. La tierra, de un modo literal, es la base material y simbólica de este proyecto de Begoña. Hay una transferencia de tierras entre un espacio de Cacabelos, el Bierzo, y otro del término municipal de Bercianos. Es vincular de alguna manera un lugar posiblemente repoblado por bercianos, como es Bercianos del Real Camino. El hueco que se genera en cada uno de los lugares elegidos fue rellenado con la tierra del otro. Y con esta transferencia, la artista lo que quiere recordar es el origen de los habitantes de Bercianos, un lugar que habría estado repoblado, colonizado en torno al año 950, mitad del siglo X, por habitantes del Bierzo. La inicial ruptura de cada segmento de tierra se aprecia sobre todo en el color, de ahí el título también de la acción, del intercambio de color al intercambio de tierras. Una diferencia que se va disipando con el paso del tiempo. Las tierras que vienen de un lugar y se instalan en el otro, pero se van de alguna manera asimilando. Esa asimilación humana, que también es una metáfora de cómo de alguna manera las fronteras, los muros, el no recibir al otro, a los otros, es algo que nos lleva siempre a la barbarie, el no acoger la perspectiva de lo otro. Se repite así, ahora en el orden físico, el proceso humano de los fundadores originarios. Es bien una intervención artística que tiene que ver con el telurismo. Luego, otro rasgo, el añadir un poco una acción sonora, marcada por otra parte por la ritualización, pero la acción sonora, curiosamente no veo siempre muy analizado. Es un campo que está el sonido de los sonidos. Eso está también por ver, por hacer. En 1999, Nilo Gallego, el músico, propuso una acción. Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, tomando un elemento de la cultura pastoril, del pastor del pueblo. Se enfatiza el elemento sonoro a través del incremento masivo de cencerros del rebaño. Normalmente en un rebaño, pues solo un 2% de las cabezas pueden tener cencerras o suelen tener, y ahí se enfatizó pasando a un 95%. Bien, y aquí pues intervenía de alguna manera lo aleatorio, lo imprevisible, tanto en el comportamiento del rebaño como en las condiciones climatológicas. La tarde en que volvió el rebaño, que se llenó Bercianos de urbanitas, había más de 1000 personas de León en torno al camino, pues empezó a llover y de alguna manera pues aquellas condiciones climatológicas en extremo pues nos hicieron mojarnos a todos, llenarnos las botas de barro, etc. Bien, una intensificación no habitual de unos sonidos. Se conjugan términos heterogéneos, el carácter antropológico del pastoreo, la música de vanguardia, John Cash, etc. Y bien, pues fue también una ritualización de un gran interés. Y luego, por fin, voy a terminar con otro de los signos de estas poéticas del territorio, que sería no lo que más se acerca al arte o al concepto de crear una obra de arte en sentido clásico, pero casi, es la vocación de permanencia. Hay obras también que tienen una vocación de permanencia. Estas obras serían que crearon Virginia Calvo y Carlos Álvarez Cuellas, que son ambas sendas intervenciones escultóricas permanentes. Virginia Calvo con su Bosque de ninfas de 2001. Esta artista toma el mundo vegetal como emblema iconográfico de su discurso, un bosque de ninfas. Estos seres mitológicos se convierten en este proyecto en una suerte de guardianes, protectores del Camino de Santiago.
es muy interesante. Hay una siempre en lo que hace Virginia, también en el Camino del Agua, en la Sierra de Francia Salmantino, siempre hay una delicadeza, una suerte de poética de lo sutil, que es de un gran interés. Y por fin, Carlos Álvarez Cuellas, en Arco, de 2002, obra de acero inoxidable, contuvo piezas modulares industriales, unidas como si fuera un mecano. Se inaugura este arco el 6 de septiembre de 2003 a las 7 de la tarde. Los peregrinos en el camino pasan bajo el arco. Y claro, curiosamente, cuando lleguen a Compostela, también al llegar a la catedral habrán de pasar bajo el arco del Pórtico de la Gloria. Hay una suerte de simbolización también del camino y una doble integración en el entorno. El paisaje y los propios peregrinos se reflejan en la superficie de la pieza, y los cambios de luz y color según los días y horas pues también van marcando la obra. Sería una suerte, repito, de elemental pórtico. Recordemos el Pórtico de la Gloria que espera a los peregrinos como la meta final, ese llegar al finis terrae, al fin de Europa, al fin de alguna manera de la cultura conocida. Bien, de alguna manera estaríamos ante unas intervenciones, estas últimas, con vocación permanente, en una suerte de museo sin muros, pero quiero terminar un poco como empecé. Todo este tipo de prácticas contemporáneas, modernas, que hay en nuestro ámbito de Castilla y León, sobre todo en el oeste, en León, en Salamanca, en una sociedad que no quiere mirar, parece que no quiere mirar al futuro sino al pasado, pues sin embargo hay una serie de hitos, como todo este tipo de experiencias que configuran vasos comunicantes, o como la propia experiencia del MUSAC, donde estamos, que nos está proponiendo de continuo maneras de mirar al ser humano desde lo contemporáneo y desde lo nuevo. Creo que esto es lo interesante y creo que es un patrimonio que también merece la pena que conservemos, que valoremos y que de alguna manera hagamos que no se pierda. Gracias. Bueno, si alguno tenéis alguna cosa, José Luis. Un momentito. Solo es una pregunta. ¿De quién es esa intervención? La obra, Gisela. Esta obra es una obra de Antonio López Peláez. Sí. Muchas gracias. Es una obra de ingeniería que Antonio hizo, de ingeniería civil, y que Antonio planteó dentro de los discursos del Centro de Operaciones Lanar, aunque estaba ubicada en otro lugar. ¿Y qué quería expresar el artista? Sí. No sé. Yo no sé, ¿quieres tú? No, dile tú, contéstale tú. Es que yo de la obra de Antonio he preferido no hablar quizá por... La particularidad de Antonio es que lleva el ámbito de la ingeniería civil, lo lleva al territorio artístico. Comprendo. Es decir, las obras a priori no son obras planteadas como obra artística, pero una vez finalizadas, digamos que Antonio las incorpora a esa iconografía de lo que sería el lanar del arte en el territorio, ¿no? Y esto en concreto es una conexión de un canal que viene de un pantano que conecta subterráneamente con un canal exento de los que está fuera. Y entonces es una solución de ingeniería muy interesante, que es esa especie de seta central, que es una solución que Antonio buscó y que luego se ha utilizado mucho en ingeniería, que conecta el agua. Bueno, aquí lo simbólico tú quizá podrías comentar más, ese fluir desde el interior hacia el exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, muy amable, gracias. No, bueno, tampoco, vamos, yo las obras de Antonio, que son siempre de un gran interés, no he querido un poco partir de ellas porque todo el elemento de ingeniería, de todo, pero
curiosamente, efectivamente, si hablamos del agua en una zona que es de meseta, que es seca, en una zona donde, por ejemplo, las lagunas tienen tanta importancia, que también se han recuperado aquí en el ámbito de Bercianos a través de lo de Lanzart, de estas obras de ingeniería de Antonio, pues también tienen un carácter simbólico, como lo han tenido siempre para todo el mundo campesino. El agua a la vez es un elemento práctico, es un elemento de vida, pero es un elemento simbólico de regeneración, de purificación, de renovación, etcétera, al que le podríamos dar todo este tipo de significados y otros. La pregunta es un comentario Sí. de una de las... Hemos ido varias veces porque es una obra, está alrededor de Bercianos, que a mí me supone siempre una emoción. Y una de las veces que fuimos con Carlos de la Varga, y el que tanto le apoyó, Javier Tascón, Sí. de Adif, precisamente por el tema del lugar, el lugar precisamente cerrado que pertenece a Adif. Bueno, pues recorrimos todo con él, con el pastor. Bueno, fue algo muy especial, todo el día dedicado entero. Y al llegar al bosque de ninfas de Virginia, Sí. lo que pasó el día del rebaño, que de repente empezó a llover y fue terrible, Sí. nos pasó a nosotros al llegar al bosque de ninfas. Llegó una tormenta impresionante, descargó rayos y truenos, y los rayos sobre las ninfas. Tengo unas fotografías de aquel día impresionantes, y fue una experiencia que me parece que es bonita compartir, porque estar de repente un día precioso y todo muy bonito, y de repente andando y llegamos al bosque de las ninfas y empezar a descargar una tormenta, me parece que es algo especialmente para comentar porque la propia obra se cerró en ese momento. Sí. Y respecto a esto que decíais, tengo una duda. Me parece que este es el Payuelos, ¿no? ¿O no? Que procede del pantano del Porma, de Riaño. Creo que es de Riaño, pero no lo sé, ¿eh? ¿Es del Porma? Yo no lo sé. Cuando hablabais de la geología, Sí. de la vida, Sí. yo procedo de los dos pantanos. Mi familia es la mitad del Porma y la mitad de Riaño, o sea, una suerte perfecta. Y siempre lo he arrastrado. Para mí esto dará vida, o daría, o estaría muy pensado en dar vida. Pero no creo que haya dado tanta vida como la muerte que nos ha dado a los del Valle de Riaño y al Valle del Porma. Entonces, vida, pero a la vez muerte del norte. No, entonces, claro. para es mí, que, sí, esta obra tiene su... Pero es que el agua, curiosamente, Es vida. el agua sí es vida y Vida. es... Pero el agua es una de las asignaturas pendientes de los españoles. Es decir, el agua, hay toda una serie de proyectos históricos en la España contemporánea de que es uno de los recursos escasos y donde no la hay es muerte, y los trasvases, tal, todo lo que se ha hecho, y es un tipo todavía de problema histórico que tenemos sin resolver. Está ahí, o sea, y de hecho... Le damos poco valor, porque yo voy mucho a una zona central europea y norteeuropea que tienen mucha agua, y un vaso que te quede de agua cuando terminas de comer, Sí, sí. lo vacían o en una regadera. Y yo esto no lo he visto jamás aquí. Y No. tenemos mucha menos agua que ellos. Le dan mucho más valor al agua y a ellos les sobra. Es algo impresionante. A mí, Sí, pero aquí nuestra actitud frente al agua o ante el agua está marcada por lo no sostenible y por una actitud del exceso. de poco respeto. Es decir, el campesino riega a manta donde hay agua. Aquí se riega a manta. Es decir, es una cosa que no se... Es decir, son prácticas no
no sostenibles sobre las cuales además no queremos reflexionar. Cuando somos un país que curiosamente dentro de Europa, dentro del ámbito europeo, vamos a ser los que más problemas vamos a tener históricamente en un tiempo, además de un futuro inmediato, con el agua. Es decir, que la reflexión sobre el agua también como creación artística tendría que ir... Sería un tema muy interesante. Claro. Los mismos jardines de toda España o de León. Claro, claro. No solo es el problema del agua, sino yo creo que el progreso en general. Sí, sí. Todo el desarrollo que hemos hecho, en general no se ha tenido en cuenta el futuro. Claro. Y en muchos casos ese desarrollo pues ha generado mucho más penurias que realmente lo que ha significado. O por lo menos hay que reflexionar sobre ello. Sí. Igual que otra reflexión, ya que hablamos de periferia, ya que hablamos de mundo campesino, de mundo despoblado, de España vacía, es que otra de las reflexiones que tenemos que hacer como sociedad es sobre nuestro espacio, es decir, el espacio de que disponemos. ¿Por qué? Es decir, no hay otra manera de habitar el espacio, no hay otra manera de vivir. Ahora quizá con la pandemia de queje rural, el mundo rural podría volverse a repoblar de otros modos, con otros modos de vida, indudablemente sostenibles, de distintos tipos, donde de alguna manera las prácticas del despilfarro se fueran eliminando. O sea, un poco por ahí, sí, es lo que... Eso es. Claro. Es que luego hablaba yo estos días con alguien que comentábamos cómo el mundo rural español a la vez está muy devastado, hay una devastación, y sin embargo tú vas a Francia, que es un país más rico que nosotros, tiene mayor progreso, está todo mucho más cuidado, el ámbito, los pueblos, incluso el campo. No hay estas barbaridades que ves aquí de continuo, incluso. Entonces, claro, son reflexiones que también todo esto de periferia nos llevaría a ellas. Muchas gracias. Pues mira que yo al ver, ¿se me oye? Al ver la fotografía, de todas las que hemos visto, es la que más me ha gustado. Y mira que es, digamos, el objeto con menor sentido estético, menor valor artístico, como tú has dicho, que el autor es un ingeniero. Y digamos que el valor artístico era secundario. Porque lo primero que vi, casi mi poco sentido estético, por así decirlo, fue una plaza. O sea, yo vi una plaza. Y ahora que hablábamos de los jardines, dije, mira, pues según lo vi, confundí lo que es las vallas que lo circundan y amurallan, lo confundí con unas, como si fuese un graderío. Sí. y según lo vi, me estaba imaginando que había una comunidad cerca y que era un sitio de reunión y que era como un jardín particular, singular, de ver brotar el agua como un centro de reunión alrededor, en vez de una hoguera, de una agua que brota y cada vez baja, porque hay como una rampa que la lleva hacia el canal. Y me gustó porque digo, mira, a mí me gustaría estar allí comiendo unas pipas. Entonces a mí sí me ha transmitido, más allá de un símbolo, un arquetipo, que bueno, eso claro, habría que pensar y repensarlo, pero sí me ha transmitido belleza. Sobre todo pues, por el valor o por su futurible valor comunal. Eso sí. Como plaza sí me ha gustado. Puse esta foto al final, bueno, un poco para concluir. No pensé que fuese a causar tanta expectación. Y ahora cuando estáis hablando y os estoy observando, veo que está Coba aquí con nosotros, Covadonga, que fue pareja de Antonio López Peláez. Y a lo mejor estamos equivocándonos en algo y tienes. Esa es una obra de ingeniería
Pero la parte más mágica de esa obra es precisamente la roseta, que ahí es como se llama. Y Antonio la llamó apoptosis, que es la generación de formas efímeras. Si se ve cómo funciona la roseta, que está toda hecha de una forma milimétrica, tú estás viendo cómo empiezan a emerger el agua y se forman unas figuras que van apareciendo y desapareciendo, que es más o menos lo que tú has podido ver allí, si lo has visto. Entonces, ese es el tema. Luego, es toda una obra totalmente delimitada con trazos ingenieriles, líneas, pero realmente para mí el centro es la roseta. Y luego está todo, ha plantado un montón de árboles que son los árboles que a él le gustaban y que además tenía mucho que ver con el medio, porque siempre estudiaba el árbol que se pudiera adecuar a la zona para que no se estropeara. Entonces hay robinias, hay secuoyas, porque las secuoyas curiosamente se dan ahí, y luego todas esas hierbas que están alrededor son pues tomillos, romeros, o sea, todas las plantas que se estaban dando. Están plantadas especialmente para crear pues una forma efímera que se crea y se destruye permanentemente con el movimiento del agua. Eso es lo que creo que quería decir. Me comenta Manuel que los espectadores que están siguiéndonos a través de YouTube no están escuchando el micro, las preguntas. Entonces, bueno, para los espectadores que nos escuchan, comentarles que Covadonga ha comentado pues las particularidades que Antonio planteó para esta pieza y cómo esa roseta central, que es como él la llamaba, y has aclarado el nombre de la pieza, que es apoptosis, que es el nombre que él le dio y que tiene que ver con esa transformación desde el interior de la tierra. No, y luego ya que ha llamado la atención, podemos observar también elementos estéticos, simbólicos, la esencialidad que transmite, la combinación de punto, el círculo, línea, lo cíclico, lo lineal, es decir, hay toda una serie de valores, sin duda, de un gran interés. Tenemos una pregunta desde el canal de YouTube. Bueno, me dicen que sí que se está escuchando el micro, creo que no haga falta repetirla. Sí. Es una pregunta para José Luis Puerto, de Alberto J. Revolvoare, Sí. que viene a decir: usted ha mencionado a Martin Heidegger. ¿No hay algo peligroso en ese apelar a la tierra como sustrato original de una vivencia auténtica? Y remarca: ¿no hay algo de fundamentalismo en ese volver a la tierra y enraizarse en ella si se identifica con una tierra en concreto, sobre todo si se está en la dimensión de la nación? No, pero no va por ahí. Es decir, aquí tendríamos que, aparte de esta apelación a Heidegger, a mí me interesa mucho distinguir algo que hacía, por ejemplo, también Octavio Paz, distinguir entre patria y matria. La patria no me interesa, la matria sí. Es decir, ese lugar donde todos quepamos, ese lugar donde de la fraternidad, esa plaza de la fraternidad de la que hablaba Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, le dijeron: ¿qué poema prefiere usted entre todos los suyos? Y él dijo: En la plaza. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse entre lo llevado, conducido, rumorosamente arrastrado. Ese ámbito, ese lugar de todos, esa matria, ese ámbito de la matriz, de lo concreto, también de lo universal, de lo fraternal, por ahí es por donde vamos cuando hablamos, no una apelación a la tierra ni como nación ni nada de eso, no, ni mucho menos. Es una apelación al lugar, ese ámbito concreto, ese ámbito particular de los románticos, por ejemplo, también todo el pensamiento romántico hasta la contemporaneidad, que es un pensamiento liberador, es un pensamiento de alguna manera de hacer que frente a la intemperie a la que está sometida el ser humano contemporáneo, tengamos de alguna manera esa plaza de la fraternidad, ese lugar donde confluyamos todos y donde aceptemos que los demás son diferentes a nosotros y a partir de ahí se establezca un diálogo. Esa es la concepción. La financiación de todas esas intervenciones, de todo ese proyecto,
¿De dónde parte? Porque ha tenido que ser una cosa forzosamente cara, intuyo, ¿no? O más bien fue un tema colaborativo, no lo sé. Bueno, me dice José Luis que conteste yo. Sí, contesta tú. Esta parte digamos que para llegar a estos proyectos partimos de una experiencia galerística que se abre a la ciudad y finalmente se abre al territorio. La apertura de la galería a la ciudad, de una iniciativa privada sin financiación a la ciudad, y la incorporación de apoyos institucionales. Hay una serie de apoyos institucionales para poder realizar esos proyectos que se hacen en la ciudad. Y evidentemente los proyectos que se hacen ya en el ámbito del territorio también cuentan con instituciones que apoyan. Ahí hay un apoyo fundamental que es el de Renfe. Durante todos esos años hay una simbiosis entre los proyectos que se generan desde el apeadero y la participación de Renfe, incluso en el espacio físico del propio apeadero. Y luego, bueno, pues los proyectos llevaron gestiones muy diferentes, es decir, desde patrocinios de empresas locales, empresas nacionales, instituciones, la universidad, etcétera. Sí, claro, eran todos los proyectos, digamos que eran proyectos con una clara vocación social que estaban financiados con una participación externa. Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido la sesión. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.